Hola familia, buenos días. Buenos días. Hoy en la mañana le dije, o alguien por ahí me dijo, necesitas felicitar a los hermanos de Doxa porque hoy la mayoría llegó temprano. Gracias a Dios. No es algo que deberíamos de celebrar en teoría, pero lo podemos celebrar. Gracias a Dios. Vean qué bonito se ve el que a las 11 de la mañana la iglesia esté llena. Gracias a Dios por eso. Eso lo decía hace unos domingos. Habla muy bien de nosotros y es algo que como creyentes estamos llamados, ¿cierto? A ser responsables, a ser puntuales. Así que gracias a Dios por sus vidas. Bien, familia, pues para los que vienen por primera o segunda vez, déjame presentarme. Mi nombre es Elí Cázares y soy uno de los dos pastores de Doxa y nos da mucho gusto que puedas estar en esta mañana con nosotros. Estamos en nuestra serie de Hechos de los Apóstoles, la iglesia en el poder del Espíritu Santo. Llevamos ya casi un año que hemos estado predicando sobre Hechos y ya vamos poco más de la mitad. Y en esta mañana, familia, vamos a meditar en un pasaje que, si tienes buena memoria, ya lo prediqué hace unos meses, que es Hechos capítulo 17. Ahora, a lo mejor alguno de ustedes incluso va a pensar que sí, simplemente copié y pegué el pasaje, pero no, vamos a estar compartiendo el mismo tema con un enfoque un poco diferente, así que tú lo vas a ir viendo en esta mañana. Abre tu Biblia, por favor, en Hechos capítulo 17, vamos a estar meditando de los versículos 16 hasta el versículo 34. Vamos a terminar Hechos 17, pero antes de leer, quiero pedirte que ores conmigo y que podamos pedirle al Señor nos dé sabiduría para comprender su palabra. Si tú y yo no reconocemos nuestra debilidad e incapacidad en comprender las Escrituras con el mero conocimiento, tenemos un problema. Necesitamos acercarnos a Dios en oración y decir: Señor, ayúdame porque yo no comprendo tu palabra, no puedo entenderla en mi humanidad y en mi poco conocimiento. Así que vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por este hermoso día que nos regala, Señor, en donde a veces el sol se oculta y sale, Señor, nos da un poco de calor y está fresco. Gracias porque, Señor, tú nos regalas este día. Padre, te rogamos, te pedimos, Señor, que nos ayudes a meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a profundizar en ella y ver lo que tú tienes para nosotros. Señor, creemos y confesamos que tu palabra, Señor, es inerrante, que tu palabra es perfecta, que tu palabra habla a nuestros corazones. Y te damos gracias por eso. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, ¿recuerdas antes de leer lo que hablamos de Hechos 17, versículos del 16 al 34 hace unos meses? ¿Alguno de ustedes recuerda? Tocamos el tema de las grandes ciudades, específicamente porque estuvimos en la pequeña serie de plantación de iglesias antes de enviar a Eclesia. ¿Se acuerdan los que estuvieron? Estuvimos hablando específicamente en este pasaje de cómo las grandes ciudades tienen una gran idolatría, pero al mismo tiempo tienen una gran ¿qué? Necesidad del evangelio. El día de hoy, mis hermanos, no vamos a estar hablando de algo diferente en el sentido del corazón del texto, puesto que el corazón del texto no cambia, y vamos a estar tocando el tema de la idolatría en el corazón del hombre, pero vamos a darle un enfoque un poco distinto. No sé cuántos de ustedes alcanzaron a recibir una hojita. Esta hojita la entregó el equipo de hospitalidad a las personas que llegaran temprano, y en esta hojita les pedí también que trajeran un bolígrafo. ¿Todos trajeron su bolígrafo, su pluma? No, sí, perfecto, gracias, muchas gracias, gracias a Dios por su obediencia. Entonces, quiero explicarles un poco la dinámica. Lo que tú vas a hacer es que mientras que yo voy a ir predicando esta prediclase, porque quiero especificar que, a diferencia de los sermones que normalmente acostumbre a hacer, esto va a ser un poco diferente. Va a ser como una especie de clase y vas a poder ir viendo en la pantalla las respuestas que tú necesitas rellenar en la hoja. Si te puedes dar cuenta, la hoja tiene espacios en blanco y esos espacios en blanco los tienes que ir rellenando. ¿Estamos perfectos? ¿Sí? Bueno, creo que están repartiendo las últimas. He titulado, familia, este sermón con el nombre de Al Dios Desconocido.
Hace 8 días pudimos ver cómo el apóstol Pablo, después de predicar en Tesalónica, dice la palabra de Dios que tiene que salir corriendo. ¿Recuerdas? Porque los judíos de Tesalónica estaban intentando lastimarlo, tenían envidia en su corazón y querían atraparlo. Por lo que, guiado por los hermanos de ese lugar, el apóstol Pablo tiene que salir a Berea, un lugar de varios kilómetros de distancia, 80 kilómetros, dijimos aproximadamente, de Tesalónica a Berea. Ahora, la palabra de Dios nos dice de este pueblo que este pueblo es un tanto diferente a los de Tesalónica. Este pueblo se caracteriza por tener, ¿qué dice la palabra? Un corazón más noble, ¿no? O un espíritu más enseñable, parafraseando la idea. Pero no pasa tanto tiempo, dice la palabra, que los tesalonicenses se enteran que el apóstol Pablo está en Berea. ¿Y qué es lo que hacen? Van hasta ese lugar para de nueva cuenta alborotar a la gente y echar en contra a Pablo, o echar a la gente en contra de Pablo, al menos los que no habían creído en el evangelio. Así que nuestro último versículo de la semana pasada, familia, nos dice que el apóstol Pablo, llevado por los hermanos de Berea, llega hasta Atenas. Silas y Timoteo se quedan en Berea porque aparentemente ellos se quedan a discipular a los hermanos recién convertidos, pero Pablo llega a Atenas y aquí comienza nuestra historia. Y me gustaría que puedas leer junto conmigo Hechos 17, versículos del 16 al 34. Dice la palabra de Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Este será el texto base, familia, en el que nos detendremos a meditar durante algunos minutos. Vamos a estar hablando en esta mañana o tratando de responder
con base en la hoja que yo les di, 3 preguntas que considero son importantes para meditar en un pasaje. Estas 3 preguntas las vas a poder ver en pantalla y son las siguientes. Cuando estamos, o ahora que estamos meditando en Hechos 17, nosotros deberíamos de estar preguntándonos, valga la redundancia, estas preguntas. ¿Qué me enseña este texto sobre Dios? ¿Qué me enseña este texto sobre el ser humano? Aquí, obviamente, ponte tú. ¿Qué me enseña este texto sobre mí? Y en tercer lugar, ¿qué me manda a hacer este texto? ¿Qué es lo que este pasaje tiene que decir sobre Dios? ¿Qué es lo que este pasaje tiene que decir sobre el ser humano? ¿Y qué es lo que este pasaje me manda a hacer? El objetivo, familia, es que tú y yo en esta mañana, al ir estudiando, podamos ir contestando estas oraciones. Y como casi cada domingo, quiero darte una idea principal que también la vas a poder ver en tu hoja si es que alcanzaste. Y esta idea principal es la siguiente: fui creado para adorar a Dios. Eso es una verdad absoluta, ¿cierto? Fuimos creados para adorar a Dios. Si no lo estamos adorando a Él, nuestro corazón buscará adorar algo más. Esa es la idea que quiero que tú y yo podamos estar recordando en esta mañana. Fuimos creados para adorar a Dios. Pero si no lo estamos adorando a Él, al Creador, nuestro corazón pecaminoso buscará adorar algo más. Así que vamos a ir por partes. Vemos en el pasaje que Pablo llega a Atenas después de haber estado en Berea. Un recorrido bastante largo, considero yo. Aproximadamente se considera que si Pablo se fue en barco, que eso es lo más probable al ir a la orilla del mar, este viaje le tomó alrededor de 3 días. No es como que fue ahí a la esquina, es un viaje de 3 días. Ahora, si Pablo no fue por barco, sino fue por tierra, este viaje aproximadamente le debió de haber tomado 3 semanas. Eso es lo que se considera, es decir, fue una distancia bastante larga la que recorrió el apóstol Pablo. Y una vez que Pablo llega a Atenas, parece ser, de acuerdo a la palabra, que su estadía en Atenas fue no solamente de entrada por salida, sino de varios días. De hecho, en algunos comentarios que leí, se pensaba que, o algunos comentaristas, su opinión decían que ellos creían que el objetivo de Pablo no era predicar en Atenas en un principio, sino solo esperar a Timoteo y a Silas. Por esa razón es que dice el pasaje que Pablo estuvo observando la ciudad. Él tomó el tiempo para conocer la ciudad y contemplar la idolatría que había en ellas. Ahora, algo que podemos ver en el texto como introducción también es que, de acuerdo al pasaje, parece ser que había por lo menos un buen grupo de judíos, ya que había una sinagoga en este lugar. Y algo que podemos notar también desde el principio de la historia es que Lucas, el doctor, nos muestra inmediatamente en la historia el corazón del apóstol Pablo. ¿Te das cuenta de eso, cierto? Es evidente, dice la palabra que, o nos dice cómo es que el apóstol Pablo actuó después de ver la idolatría. Él no fue indiferente de acuerdo a la palabra, ¿cierto? Pablo no se va de ese lugar y se burla de la ignorancia de las personas por su idolatría. Él no decide salir rápidamente y comienza a criticar a los atenienses o no los tacha de tontos porque están adorando a dioses falsos. No, la palabra dice, y como primera idea que tienes que rellenar, es que el espíritu de Pablo enardeció. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? El espíritu de Pablo enardeció. Y esta palabra, mis hermanos, puede entenderse como una mezcla de varias palabras, como una mezcla entre enojo, dolor y preocupación. Es como si juntáramos estas 3 palabras y surgiera esta otra, enardecer. No es simplemente que Pablo enfureció y quiso tirar todos los ídolos. No, el corazón de Pablo se dolió. Este hombre no fue indiferente a la idolatría. Y esto, mis hermanos, provocó un deseo de este hombre por predicar a Cristo. Ahora, tal como lo compartí hace unos meses y lo vamos a tocar de manera muy breve, como el siguiente punto es que podemos ver que al ser una ciudad bastante grande, la ciudad de Atenas, el apóstol Pablo tenía una audiencia muy grande. Es más, no hay una comparación, mejor dicho, entre Berea, que era una ciudad muy pequeña,
y Atenas, que era una ciudad bastante grande. Y lo que nos dice el texto es que, de acuerdo a nuestro pasaje, Pablo discutió específicamente, podríamos ver, con 4 grupos de personas. Pablo discutió, de acuerdo a Hechos, capítulo 17, primero con los judíos que estaban en la sinagoga, pero también dice la palabra que discutió con los gentiles temerosos de Dios. Es decir, las personas que estaban específicamente en la sinagoga, los judíos y los gentiles temerosos de Dios. Pero al mismo tiempo también en el pasaje se nos muestra que Pablo discutió con el pueblo en general, es decir, con las personas que iban pasando, que estaban en la plaza. Y por último, dice la palabra que Pablo discutió con los filósofos. Y hay 2 grupos de filósofos, los epicúreos y los estoicos. Esta era la audiencia de Pablo, mis hermanos. Eran grupos de personas que estaban divididos. Algunos veían a Pablo como un palabrero. Ahora, esta palabra es interesante porque la definición de esta palabra utilizada en aquellos tiempos, más que simplemente un charlatán, significa una persona que recoge basura, una persona que recoge como desperdicios de la calle. O sea, ellos veían al apóstol Pablo simplemente como alguien que no tenía mucha importancia escucharlo, pero había otras personas que sí le prestaron importancia. Había otras personas que lo veían como un predicador de dioses extraños. Es decir, fíjate qué interesante. La ciudad de Atenas estaba llena de ídolos. Hay algunos datos que obviamente no tenemos a ciencia cierta o específicamente, pero se cree que había miles de ídolos en Atenas. Y a pesar de que había miles de ídolos, los atenienses no conocían a este nuevo Dios para ellos. Por eso es que ellos dicen que Pablo estaba predicando dioses extraños. No conocemos a este Dios. No conocían a este nuevo Dios. Y tal como nuestro pasaje nos lo enseña, los atenienses, como es de costumbre, a ellos les encantaba escuchar cosas nuevas. Ellos no pasaban su tiempo haciendo otra cosa, dice la palabra, que escuchar cosas nuevas. Ese era su interés de todos los días. Para ellos, su pasatiempo favorito era aprender cosas nuevas. No sé qué pasatiempo tengas tú. Tal vez tu pasatiempo es jugar fútbol, jugar videojuegos, escribir, dibujar, correr, andar en bicicleta, no lo sé. Pero el pasatiempo de estos hombres era aprender cosas nuevas, todo el día. No sé en qué trabajaban, no me pregunten porque el texto no lo dice, pero les gustaba mucho. Así que estos hombres, estos filósofos llevan a Pablo a un lugar que ellos específicamente usaban para discutir y para debatir, para filosofar. Y este lugar era el Areópago. Esta palabra, recuerdas que ya lo habíamos dicho hace algunas semanas, esta palabra significa colina de Ares. Fíjate cómo aún la colina tiene el nombre de un dios, el dios Ares. Era una colina en donde los filósofos se sentaban y discutían, pero a veces también trataban algunos delitos que se hacían en Atenas. Era el lugar en donde ellos pasaban la mayor parte del tiempo, familia. Y esta es la audiencia del apóstol Pablo. Hechos 17 nos presenta en nuestros primeros versículos que Pablo está siendo llevado a una audiencia, por un lado difícil, la verdad, pero por otro lado, fíjense qué increíble cómo Dios abre las puertas y el evangelio se predica libremente. ¿Se dan cuenta de eso? A diferencia de Tesalónica, a diferencia de otras ciudades, aquí vemos, porque ya leímos la historia, que la vida del apóstol Pablo no corre peligro. Gracias a Dios el evangelio se puede predicar libremente. Ve conmigo al versículo 22, por favor, y vamos a leerlo una vez más. Entonces, dice la palabra, Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Fíjense cómo el apóstol Pablo se le da la oportunidad para hablar y él no la desaprovecha. Él inmediatamente habla del problema que él ha identificado. Ahora, rápidamente déjame decirte algo que me llama la atención. Si tú te das cuenta en la historia, a diferencia de las otras ciudades, cuando el apóstol Pablo es llevado ante los atenienses, específicamente los filósofos, él no comienza a hablar de la ley. Él no comienza a hablar de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque los atenienses no conocían la ley, no conocían los mandamientos, no conocían al Dios que había dado los mandamientos. Por lo tanto, era innecesario en un sentido, o no tendría un gran beneficio el que el apóstol Pablo
hablara de la ley. Por esa razón es que el apóstol Pablo comienza a hablar de lo que él está viendo. Y en tercer lugar, para que puedas a completar en las líneas, Pablo afirmó que los atenienses eran muy religiosos en todo sentido. Esta es la afirmación que el apóstol Pablo, y al punto de que incluso la ciudad tenía un altar para un Dios que ellos no conocían. Fíjate qué ironía, qué loco. ¿Te das cuenta del nivel de idolatría? Los atenienses adoraban a dioses que ni siquiera conocían. Los atenienses adoraban a dioses que ni siquiera conocían. Esta es la cuarta línea que tienes que estar atento, porque todos, estoy hablando de todos, para que puedan anotar y no se les escape ninguna palabra. Los atenienses adoraban a dioses que ni siquiera conocían, pero por si acaso, fíjate qué interesante, ellos decían, bueno, por si se nos escapa uno, tal vez alguno de los dioses que no conocemos se puede enojar porque no le pusimos un altar, entonces, por si acaso. Esto, familia, sin duda muestra mucho sobre el corazón del hombre. Como lo dije al principio, fuimos creados para adorar a Dios, al único Dios verdadero. Pero si el Señor no es el centro de nuestra adoración, inmediatamente nuestro corazón buscará con qué rellenar ese espacio que hace falta. Y al ser Dios nuestro todo, hay mucho que rellenar e imposible de rellenar. Y estos hombres, esta ciudad estaba intentando hacer eso. Vamos a poner un ídolo por aquí, otro por acá, vamos con Ares, vamos con Atenea, vamos con cualquiera, con cualquier dios. Pero por si hay un dios que se nos olvida, vamos a ponerles un altar también. Ahora, después de que Pablo habla de estas cuatro cosas que ven los atenienses, o estas cuatro cosas que ya llenamos, vamos a responder la primera pregunta que nos hicimos al principio. ¿Qué me enseña este pasaje sobre Dios? Este pasaje tiene mucho que enseñarnos sobre Dios. Y lo primero que vemos es que Pablo comienza desde el principio. Pablo inicia su predicación desde Génesis capítulo 1, ¿te das cuenta? Y él dice, Dios, versículo 24 como quinta idea, Dios hizo el mundo y todo lo que en él hay. ¿Eso qué es? Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero después de eso, Pablo también da esta afirmación. Dios es el Señor del cielo y de la tierra. No solamente Pablo dice que Dios hizo el mundo y todo lo que en él hay, también Pablo está afirmando como Dios hizo estas cosas, ¿eso en qué lo convierte? En el Señor de estas cosas, en el dueño de todo esto. Y Pablo no solamente va a Génesis capítulo 1, también va a Salmo 24, versículo 1, no sé si lo recuerdas, de Jehová es la tierra, ¿qué dice la palabra? Y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que lo primero que vemos que Pablo hace es presentar a Dios como el creador delante de los atenienses. Ahora, no nos vamos a detener en hablar de cuántos dioses tenían los atenienses, porque como ya lo dije son muchísimos, pero algo que vamos a poder darnos cuenta es que Pablo de alguna manera está confrontando de uno por uno estos dioses de los atenienses. ¿Por qué? Porque los atenienses, creían que sus dioses hacían diferentes cosas. Tenían un Dios para el amor, un Dios para la guerra, un Dios para el cultivo, un Dios para el agua, un Dios para el trueno, etcétera, etcétera. Y miren cómo Pablo está mostrando, no, hay un solo Dios. Y este Dios es el creador. Pero no solamente esto, también en el versículo 24 y como nuestra siguiente idea, Pablo dice, ¿saben qué? No solamente Dios es el creador. Y no solamente Dios es dueño de todo. También Dios no mora en templos hechos por manos de hombres. Ahora, ¿por qué Pablo dice eso? Porque la ciudad estaba plagada de templos. En todos lados había altares. Y Pablo está confrontando y está diciendo, hey, amigos, atenienses, Dios no está en templos. No necesitas estarle construyendo templos todo el tiempo porque Dios no está en templos. No mora en templos. Y además de eso, ¿sabes? Algo también importante en el versículo 25 que lo encontramos es que Pablo dice, Dios no tiene necesidad de ser servido por manos humanas.
Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo esto, mis hermanos? Hace tiempo, soy muy olvidadizo y no recuerdo el nombre de la película, pero vi una película que hablaba precisamente de uno de los dioses de los atenienses. Y no sé si la has visto o has escuchado la historia, pero específicamente en esa película se creía que cuando el ser humano dejaba, creo que eran los dioses del Olimpo, no sé si la has visto, pero cuando el ser humano dejaba de adorar y de servir a Dios, a su Dios, ese Dios empezaba a morir. No sé si esto te suena familiar, pero al menos esta es una creencia de algunas deidades, que el Dios está en el Olimpo, pero si el ser humano deja de creer en ese Dios, el Dios empieza a perder su poder y con el tiempo, cuando el hombre deja de creer en ese Dios, el Dios muere. Y Pablo está diciendo, esto no funciona aquí, así con el Dios que vengo a presentarte. Porque Él no necesita del ser humano. Él no necesita de templos, pero tampoco necesita que sea servido. Ahora, quiero hacer un paréntesis. ¿Dios es servido? Claro que sí. Pero Dios no tiene la necesidad de ser servido. Es decir, Dios se deja ser servido por gracia y por misericordia. Nosotros podemos servir a Dios, pero no porque Dios lo necesite. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo cuando los fariseos le dijeron que callara a los niños y a la gente que estaba gritando que Jesús era el Cristo? Si estos no hablan, las piedras hablarán. Es decir, yo no necesito el ser humano, aún las piedras pueden hablar. Dios no tiene esa necesidad, pero Dios permite ser servido. Así que esto es lo que Pablo está afirmando. También en el versículo 25, Pablo está diciendo, Dios no solamente no mora en templos, no solamente no tiene necesidad, dice también, Dios da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es decir, mis hermanos, los judíos, los gentiles, los letrados, los incultos, todo mundo vivían por y para Dios. Y esta era una enseñanza que Pablo quería dejar a esta ciudad idólatra. Él es el sustentador, no los dioses que los atenienses tenían. Como lo dije hace un momento, este pueblo, esta ciudad tenían al dios del trueno, a la diosa del amor, al dios de la prosperidad, al dios del sol, etcétera, etcétera. Pero lo que Pablo está haciendo en estos versículos es mostrándoles que hay un solo Dios. Y ese Dios es el encargado de todas estas cosas. Esta ciudad buscaba suplir todo lo que necesitaba y lo buscaba suplir en diferentes deidades. Mira cómo de algún modo esta ciudad no creía que sus dioses eran tan poderosos, porque tenían que buscar un Dios para cada cosa. ¿Te das cuenta de eso? Es algo muy parecido a lo que pasó en Éxodo cuando Dios envía las plagas. No sé si tú lo sabías, pero cada plaga que Dios envió es una plaga que estaba derribando, por así decirlo, a un Dios que los egipcios tenían. Cada plaga. Cuando Dios convirtió el agua en sangre, Dios estaba derribando al Dios de los egipcios que controlaba el agua. Y así sucesivamente. Y aquí podemos ver algo muy parecido. Y estas personas no creían que sus dioses fueran tan poderosos como para que uno solo tuviera el control de todo. Versículo 26 también podemos ver algo de Dios. Y es que Dios hizo todas las naciones de un solo hombre. Dios hizo todas las naciones de un solo hombre, es decir, de Adán. En esta porción vemos cómo Pablo quiere enseñar a su audiencia que no solamente hay un creador y que es el Señor, sino que cada uno de nosotros, cada generación, cada descendencia proviene de ese creador. Es el que hizo al hombre. Incluso más adelante en el versículo 27, no sé si recuerdas, pero Pablo cita a un poeta ateniense que dice que todo ser humano es que descendiente de Dios. Aún los mismos atenienses tenían esta idea. Cada persona proviene del Creador, desde Adán y Eva hasta hoy en día. Pero además de eso también podemos encontrar en el versículo 26 que
Dios determinó los tiempos y las fronteras de los lugares donde vive el hombre. Dios determinó los tiempos y las fronteras de los lugares donde vive el hombre. Esto va un poquito como en contra de nuestro ego, esta declaración de Pablo. Porque lo que Pablo está diciendo es que aquel que creó todas las cosas, aquel que le dio vida al hombre, aquel que es soberano por encima de todo, que no necesita de nadie ni de nada para obrar, es decir, que es autosuficiente, es un Dios magnífico, poderoso, que no comparte su gloria con nadie, también determina los tiempos de cada uno de nosotros. Esto es increíble, porque Dios determinó en dónde ibas a nacer. Dios determinó quiénes iban a ser tus padres. Dios determinó que íbamos a ser mexicanos. O si hay alguna persona de otra nacionalidad, Dios lo determinó. Nada, mis hermanos, nada se escapa de la voluntad de Dios. Nada se escapa de la soberanía de Dios. Y eso debe enseñarnos mucho. Porque en muchas ocasiones como seres humanos, y vamos a tocar el punto más adelante, nosotros estamos afligidos y estamos preocupados porque sí, las cosas se salen de nuestro control. Hay cosas en las que nosotros no podemos tener el control y eso ¿qué crea? Crea ansiedad, crea estrés, crea preocupación. ¿Por qué? Porque no podemos tener el control. Pero fíjense cómo el apóstol Pablo está diciendo, hay uno que sí tiene el control y es Dios, es el Señor. Aquel que es soberano, aquel que determinó los tiempos. Elí va a vivir. ¿Hasta qué edad le pones? Sean generosos conmigo, por favor. Hasta los 80, hasta los 70, hasta los 36. No lo sabemos, pero Dios lo determinó. ¿No es eso increíble? Nosotros podemos afanarnos y preocuparnos, estresarnos y creer que las cosas se salen de nuestro control, porque sí se salen, pero podemos estar seguros que a Dios no se le ha escapado nada. Además de eso, también Pablo está diciéndole a los atenienses, Dios, aparte de Dios determinó los tiempos, les está diciendo, Dios quiere que el hombre le busque y le halle. Y aquí podríamos aclarar o decir, Dios declara, ¿no? O está diciendo esta expresión. Dios declara, incluso lo vemos en el pasaje. Él quiere que el hombre le busque y que le halle. Y mis hermanos, ¿sabes qué? Esta no es una verdad que ha desaparecido con el paso del tiempo. Esta no es una verdad solamente para los atenienses. Dios espera de sus criaturas que le busquen. Dice la palabra que Él ha sido paciente y Dios espera pacientemente para que las personas se arrepientan. ¿Qué dice la palabra en Pedro? Dios no quiere que ¿qué? Que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero no solo eso. Los atenienses, familia, y creo que tú y yo en esta mañana debemos entender algo que también el apóstol Pablo les dice a ellos. Y es lo siguiente, en el versículo 27, Dios no está lejos de ninguno de nosotros. No sé si eso a ti te da placer y gozo, pero debería. Si tú eres creyente, eso debería alegrar tu corazón porque el Señor no está lejos de ti. En cualquier circunstancia en la que estemos viviendo, en cualquier momento por el que estemos pasando, Dios no está lejos. Esta era una gran noticia para los atenienses, familia. ¿Por qué? Porque ellos creían que sus dioses estaban en el Olimpo, observando solamente. Y de vez en cuando intervenían si era solo necesario. Pero allá estaban. Pero este Dios que les está presentando el apóstol Pablo es muy diferente. Porque él dice, este Dios que yo te presento no es como los dioses del Olimpo. Este Dios está aquí, está con nosotros. Nunca nos ha dejado, siempre ha estado con nosotros. Él sabe todo sobre nosotros porque nos conoce a la perfección. Jeremías capítulo 23, versículo 23 y 24 dice, ¿acaso soy yo un Dios solo de cerca, declara el Señor, y no un Dios de lejos? ¿Podrá alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea, declara el Señor? ¿No lleno yo los cielos y la tierra, declara el Señor?
Mira qué ilógico de los atenienses, porque ellos están creando todo el tiempo dioses para sentir que están cerca, cuando el verdadero Dios nunca ha estado lejos de ellos y siempre ha estado ahí. Estos atenienses que estaban buscando tener nuevos dioses y lógicamente ignoran al Dios verdadero que está cerca de ellos, esperando a que le busquen. Además de eso, el apóstol Pablo también da esta declaración en el versículo 28. En Dios vivimos, nos movemos y existimos. En Dios vivimos, nos movemos y existimos. Esta es otra declaración que pega un poco a nuestro ego. Porque prácticamente lo que está diciendo el apóstol Pablo es: sin Dios tú no eres nada. Sin Dios no somos nada. No solamente vivimos, también nos movemos y existimos. Es decir, el día que a Dios le plazca, que gracias a Dios no tenemos un Dios inmutable, pero el día que a Dios le plazca decir: ya no quiero esta creación, me arrepiento. Adiós doxa, adiós humanidad, adiós todos. Este es el Dios que tenemos, familia. Un Dios en el cual no solamente vivimos, nos movemos y existimos. Nuestra vida depende literalmente de Él. Es absurdo buscar otros dioses a los cuales adorar, porque Dios es el creador de todas las cosas. Y sabes, algo que estaba pensando en la semana es que lo que estos hombres estaban haciendo, lo que estos atenienses estaban haciendo era hacer a un lado a Dios y poner su fe en algo que no era Él. Y sabes, a eso se le llama pecado. El no confiar en Dios, sino confiar en algo o en alguien. Por esa razón el primer mandamiento de Éxodo capítulo 20 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque es pecado. Hay una frase o una idea que el pastor Sugel Michelén dice respecto al tema de la idolatría que me encanta y la quiero compartir contigo, porque él dice: tener ídolos delante de Dios es como el esposo que en su cama matrimonial decide poner la foto de su amante. Y cada que el esposo y la esposa van a dormir a la cama, la esposa tiene que ver la foto de su amante. Esposas, ¿cuántas de ustedes estarían dispuestas a tolerar eso? Esposos, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a tolerar eso? Yo creo que nadie, al menos nadie que esté bien de sus facultades mentales. Pero sabes, el ser humano hace eso todo el tiempo con Dios. Tenemos a Dios como al esposo, pero colgamos nuestros cuadros de nuestros amantes. Y Dios está ahí mirándolos. Y Dios está ahí presente. Eso es terrible, familia. Dios ha sido paciente con nosotros. Por esa razón el versículo 30 dice: Dios había pasado por alto los tiempos de ignorancia. Pero ahora, a través de la predicación del apóstol Pablo, le dice a esta ciudad que ellos deben hacer algo con su estilo de vida, que esta idolatría que ellos están teniendo ya no puede continuar así. Una vez que ellos están conociendo al Dios verdadero, ellos deben de cambiar su forma de pensar. Y versículo 30 nos dice que Dios quiere que todos los hombres se arrepientan de su idolatría, de su pecado, perdón. Dios quiere que todos los hombres se arrepientan de su pecado. Dios declara, esa es la palabra que utiliza el texto, Dios declara que todos los hombres deben arrepentirse de su pecado. Porque su idolatría ofende a Dios. Porque prácticamente le están diciendo a Dios: tú no eres suficiente y por esa razón busco a otros dioses. ¿No es acaso eso lo que el esposo o la esposa que ha sido infiel piensa? Aunque a veces no lo dice, aunque a veces no lo diga, pero ¿no es acaso eso lo que podría estar en su corazón? Tú no eres suficiente para mí, por esa razón mi corazón buscará llenar ese vacío que siento con alguien más. Versículo 31. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Date cuenta cómo lo que el apóstol Pablo dice está teniendo una secuencia. Dios quiere que se arrepientan,
Pero si no te arrepientes, Dios te dice que va a haber un juicio. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Y sabes, Dios ha designado a alguien específicamente para juzgar al mundo. Y ese es Jesús. Dios ha designado a Jesús para juzgar al mundo. Familia, el juicio de Dios es real. Y el Señor ha anunciado ese juicio desde el principio. Por eso es que está llamando al arrepentimiento a los de Atenas. Por eso envió a su Hijo. Dice la palabra, para que todo aquel que en Él crea, que dice, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es lo que la palabra del Señor declara. Y la forma en cómo Dios demostró ese poder y demostró que el Hijo es quien será el juez, de acuerdo al versículo 31, es resucitándolo de entre los muertos. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Tienes que arrepentirte. Pero si tú no te arrepientes, Dios vendrá con un juicio. Y ha designado a su Hijo para este juicio. ¿Y sabes cómo puedes saber que el Hijo es el juez justo, perfecto y eterno? Porque Dios Padre lo resucitó, dándole poder y autoridad. Mateo capítulo 28. Todo poder y autoridad, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Mis hermanos, ningún ídolo puede hacer lo que nuestro Dios hace. Ni juntando a todos los dioses de Atenas pueden juntar el poder de Dios. Y esto es lo que Hechos capítulo 17 muestra sobre Dios. Ahora, y esto va a ser más breve, no se preocupen. ¿Qué nos enseña el texto sobre el ser humano? ¿Qué nos enseña el texto sobre Dios? Fíjate lo que vemos a continuación, y esto de verdad va a ser un poco más breve, pero vemos que Pablo está predicando el Evangelio. De nuevo, comienza desde Génesis y termina hasta el Mesías, el Hijo de Dios, que vino a la tierra, que padeció, que resucitó al tercer día para justificar a aquellos que en Él crean. Pero al mismo tiempo, como primer idea del ser humano, vemos que del versículo 18 al 21, el ser humano constantemente está en busca de su verdad. Constantemente el ser humano está en busca de su verdad. Si te das cuenta, los atenienses amaban aprender, pero al mismo tiempo ellos desconocían la verdad absoluta, que era el Dios eterno, pero amaban aprender. Ellos constantemente estaban buscando una verdad que los llenara. Por eso vemos a estos filósofos queriendo escuchar al apóstol Pablo. Pero no solamente eso, también este pasaje nos declara como segunda idea que el ser humano es adorador por naturaleza. El ser humano es adorador por naturaleza. Lo dije al principio en la idea, todos nosotros fuimos creados para adorar. Todos nosotros, no hay nadie aquí. Con todo respeto y con todo cariño, aun si algún amigo ateo nos visita o incluso llega a escuchar esta predicación y va a decir, yo no adoro a nadie. Déjame decirte que si te miras en el espejo estarás viendo a tu Dios. Tu conocimiento, tu inteligencia, tu escepticismo. Pero todos fuimos creados para adorar. Por esa razón es que la palabra dice en el Salmo 150, todo lo que respira, alabe a Dios. Todo lo que respire puede adorar a Dios. En tercer lugar, vemos en el versículo 23 que como seres humanos somos capaces de adorar cualquier cosa. Hace varios años lo dije y seguramente no sé si esté vigente, pero hay una iglesia en Estados Unidos que se llama Pumpkin Church, la iglesia de la calabaza. ¿Sabías eso? Es una iglesia que adora una calabaza. O sea, en su rechazo al verdadero Dios, en forma de sátira, los ateos dijeron, los cristianos tienen un Dios, vamos a adorar una calabaza. Una calabaza. Y vamos a adorarle, y vamos a cantarle, y vamos a ir al culto, vamos a adorar una calabaza. Ellos lo hacen en forma de sátira, pero qué interesante que eso nos muestre el corazón del ser humano. Podemos adorar cualquier cosa. Cualquier cosa. Como ya lo vimos, los atenienses tenían muchos dioses para diferentes situaciones. Ahora, no quiero que pasemos de largo sin darnos cuenta que Hechos 17 es una descripción, mis hermanos, del corazón de cada uno de nosotros. ¿Acaso no somos iguales a ellos adorando muchas otras cosas en lugar de al Creador?
¿Acaso tú y yo no buscamos satisfacer nuestro corazón pecaminoso con algo que no sea Dios? La respuesta es sí. Si Dios no está en el trono de nuestros corazones, familia, rápidamente tú y yo vamos a buscar algo con que suplir ese espacio, porque así es nuestro corazón. Al mismo tiempo podemos ver que de manera indirecta, por lo que el apóstol Pablo dice como cuarta idea en el versículo 24, es que nosotros no somos capaces de contener a Dios. Por eso es que Pablo dice, el hombre, Dios no mora en templos hechos por manos humanas. Es decir, el ser humano no puede contener a Dios. A diferencia de los atenienses que podían establecer un Dios aquí, otro ídolo acá, otro acá, lo que Pablo está diciendo de manera indirecta es nosotros no podemos hacer eso. Dios no está solamente en un templo. No sé si tú lo sabías, pero incluso este no es un templo. Este es un local que rentamos. Y si nosotros en algún momento de aquí se termina nuestro contrato, no se va a quedar el templo. El templo somos cada uno de nosotros. Eso es lo que dice Pablo. Ustedes son templo del Espíritu Santo. Es decir, el día que nos vayamos de aquí, se va la iglesia. No venimos a la iglesia. La iglesia viene a un local. Porque Dios no está en un templo. En quinto lugar, también el apóstol Pablo declara de manera indirecta que tú y yo no somos indispensables para Dios. El ser humano no es indispensable para Dios. Hace unos días le decía a un grupo de reunión una frase que dice lo siguiente, la vas a poder ver en pantalla, y dice lo siguiente, y quiero que la analices, aunque no hay mucho que analizar. Dios prefiere dejar de existir con nosotros que seguir existiendo sin nosotros. Vuélvela a leer otra vez. Dios te ama tanto, 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 que si no te tuviera, Él prefiere dejar de existir. Dios, para Dios tú eres su todo, al punto de que si Él no te tiene, su vida no tiene sentido. Mis hermanos, esto es una herejía. Dios no nos necesita. Sí, Él nos ama. Sí, Él nos da salvación. Sí, Él quiere que estemos con Él, pero es por gracia, no por necesidad. Aún los ángeles que Él creó para la alabanza de su gloria, no es porque los necesita. Él era perfecto y es perfecto, siendo un Dios trino. En la persona de Jesús, en la persona del Espíritu Santo y en la persona del Padre. No necesita más. Él está completo. Y este punto debe de enseñarnos, Señor, yo no soy indispensable. Si yo estoy aquí es por gracia tuya. Cuando Dios habla con Job en el capítulo 38, Él le hace esta pregunta: ¿en dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, dice Dios, si tienes inteligencia. Algo que podemos aprender también de este pasaje, y voy a ir un poco más rápido, es que todo hombre, ya lo vimos en el versículo 26, pero ahora enfocado en el hombre, todo hombre proviene de Adán. Todo hombre proviene de Adán. Y como consecuencia de eso, como ya lo dije hace un momento, versículo 26, nuestras vidas están limitadas por Dios. Nuestras vidas están limitadas por Dios. No sé cómo son tus mañanas normalmente a la hora de despertar, ir al trabajo, ir a la escuela, hacer tus actividades, pero ¿sabías tú, estoy siendo sarcástico porque sé que lo sabes, que nuestra vida no está comprada? Es decir, nosotros no tenemos una fecha en la cual sabemos que vamos a morir. Podemos hacerlo en cualquier momento. Y a veces el problema con cada uno de nosotros es que somos a veces muy mal agradecidos. Despertamos, hacemos nuestras actividades, cuidamos a nuestros hijos, pero nunca levantamos los ojos al cielo. Y decimos, Señor, yo estoy viviendo por ti y para ti. Y mi vida está limitada por ti. Y lo que yo pueda hacer hoy o no lo pueda hacer, eso no depende de mis fuerzas, Señor, sino depende de ti. Esto es lo que podemos ver en el pasaje. Además de eso, algo que podemos también ver en el pasaje, en el versículo 27, es que somos responsables de buscar a Dios.
Somos responsables de buscar a Dios como sus criaturas. Nosotros tenemos la responsabilidad de buscar a Dios y por esa razón en el versículo 30 dice la palabra que tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Aquí hay dos ideas. Número uno, tú y yo somos responsables de buscar a Dios. Y número dos, tenemos que arrepentirnos. Y aquí hay algo que para mucha gente choca y que de hecho a veces lo utiliza como para sacar provecho. Y dicen, bueno, si Dios es soberano, entonces que Dios me convenza y que me transforme simplemente así. O sea, sin yo hacer nada, sin buscarle, pues que Él me transforme. Esto es algo que tristemente he escuchado en consejerías matrimoniales. Si yo soy así, pues es porque Dios no ha querido cambiarme. Fíjate. Pero la Biblia dice otra cosa. Sí, Dios es soberano, pero al mismo tiempo, y no se contradice, somos responsables de buscar al Señor. El ser humano tiene una responsabilidad y estamos llamados a arrepentirnos delante de Dios. ¿Por qué? Mis hermanos, porque todos hemos pecado, porque todos le hemos fallado a Dios, porque Hechos 17 nos muestra, es un espejo del corazón del hombre, de la idolatría que cada uno de nosotros experimentamos. Así que me gustaría que puedas responder a esta pregunta que aparece casi al final y que tú la puedas escribir si te da pena. Esta es tu hoja y esta te la vas a llevar, no te preocupes, no la tienes que regresar. Pero escribe verdaderamente, sea honesto contigo y con el Señor. ¿Cuál es el ídolo con el que estás luchando en este momento? Toma un minuto para pensarlo, pero ¿cuál es? Tal vez es una adicción, tal vez es una impureza sexual, tal vez son tus hijos, tu trabajo, tu persona, la pereza, la apariencia, tu dinero, el deseo de tener más dinero. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Qué es lo que en este momento está provocando en tu corazón una insatisfacción? ¿Por qué tu corazón está ansioso? ¿Qué es? Te invito a que puedas escribirlo. Sé honesto contigo. Tápalo si quieres, que la persona de al lado no te vea. Pero escríbelo para ti y para el Señor. Señor, yo te confieso que esto es con lo que yo lucho. Señor, tú conoces mi corazón. Sabes que yo amo a mis hijos a veces más de lo que te amo a ti. Señor, sabes que ese trabajo en el que me pagan bien para mí es todo. Y por él estoy sacrificando a mi familia, horas de sueño, mi paz mental. Señor, tú sabes que esa adicción que yo tengo, esa adicción a la pornografía, esa adicción a las mujeres, a los hombres, esa adicción a lo que sea, esa adicción al alcohol, está convirtiéndose en un Dios, Señor. Y en lo profundo de mi corazón tengo un altar que me da vergüenza, pero lo tengo ahí. Cada uno de nosotros lucha con un ídolo. ¿Cuál es el tuyo? Te digo algo, familia, para ir cerrando. Dios es capaz de derribar ese ídolo. Si tú le conoces, debes de saber que así como Dios estaba derribando los ídolos de los atenienses, así también puede derribar ese ídolo que tú escribiste. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo tenemos esa certeza? Porque el mismo pasaje nos habla de este poder de Dios. No solamente el poder en su creación, el poder en sustentar todas las cosas, en ser el Señor, en darnos vida, en limitar nuestro espacio, nuestra vida, sino en resucitar a su Hijo de entre los muertos. Aquel que tiene el poder para resucitar, tiene el poder para librarnos de la idolatría. Aquel que pudo levantar a Cristo de entre los muertos, familia, también tiene el poder para derribar a nuestros ídolos. Y esa es una buena noticia. Fuimos creados para adorar a Dios. Pero si tú y yo no lo estamos adorando a Él, nuestro corazón buscará adorar algo más. Y Cristo, el Hijo de Dios encarnado, familia, es el único que puede liberarnos de esos ídolos. Déjame concluir con la tercera pregunta, que es la más breve. ¿Qué nos manda hacer este texto? ¿Hay algún imperativo, algún mandamiento directo de este pasaje? Considero que imperativo directo no, pero sí hay algo de lo que podemos aprender. Y hay algo que podemos hacer también. Número 1, versículo 29. No debemos pensar que podemos encasillar a Dios en algo tan pequeño como un ídolo visible o del corazón. Es decir, tú y yo no deberíamos como creyentes pensar que podemos suplir
a nuestro Dios por algo en nuestro corazón. Y número 2, debemos arrepentirnos de nuestro pecado de idolatría. Querer poner a otros o a nosotros mismos en el lugar de Dios, familia, es pecado. Y Dios nos está invitando en esta mañana a que vengamos delante de Él y nos arrepintamos, a que creamos que Él es suficiente para nuestras vidas. ¿Recuerdas la ilustración que te ponía del pastor Sugel? A que nosotros de nuestra cama nupcial comencemos a derribar todas esas fotografías de nuestros amantes. A que creamos que Él es suficiente para nuestras vidas. A que tal vez ese ídolo de ansiedad, el deseo de tener el control sobre el futuro, sea derribado por el Señor. ¿Sabes? No es en balde que su palabra diga: no se afanen por nada. Y siempre que nos afanamos, siempre que nos preocupamos de más, estamos desobedeciendo este mandamiento directo, porque no estamos confiando en el Dios que nos dio el mandamiento. Roguemos al Señor que Él nos ayude a derribar los ídolos que hay en nuestro corazón. Ora conmigo, familia. Padre, gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra, Señor. Te rogamos que nos guíes y que nos ayudes, Señor. Guíanos, ayúdanos, Señor. Que esta idolatría, Señor, que hay en nuestro corazón de manera visible o invisible, Señor, sea derribada a través del poder del Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor. Gracias por tu palabra. Amén. Que el Señor les bendiga, familia.